Oye, 20 años, Asmicel, 20 años de esa mítica película que sonaba. Tú no vas a escuchar, pero la gente del podcast sí. La entradita, ahí está. Y va el kill. Ah, qué hermosa entrada, amigo. Una película, oye, 20 años, Asmicel, 20 años de Freddy vs. Jason. Uno de los crossovers más esperados, tomando en cuenta que anteriormente ya habían existido tanto en el cine como en los cómics, como en la animación, muchísimos crossovers, pero bueno, por ejemplo, digamos, ya habían existido crossovers entre Godzilla y King Kong en algunas otras películas. Sí. Obviamente hace un par de, ya creo que el año pasado, se estrena esta película de Godzilla vs. King Kong. Es un crossover bastante interesante, bastante esperado, pero pues esto es para los geeks, esto es para los digamos que ñoñitos, ¿no? Estos seguidores de Godzilla, de King Kong, etcétera. Claro. A nosotros nos llegó la oportunidad hace 20 años de que se enfrentaran estas dos moles, estos dos personajes de las películas de Slasher. Por un lado tenías a Freddy Krueger y por otro lado tenías a Jason Voorhees. Sí. Es decir, dos íconos de las películas de terror de los 80s y una parte también de los 90s, lo reviven. Y déjame decirte que esto se venía trabajando de muy tiempo atrás. No sé si has tenido oportunidad tú de ver todas las películas de Viernes 13 de Jason Voorhees, pero la película de Jason, Condenado al Infierno, o Jason va al infierno, ya nos dejaba ver esta cuestión de Jason versus Freddy, porque en la última escena, cuando Jason por fin es totalmente derrotado y es condenado al infierno, aparece esta máscara en el piso y de repente aparece la garra también de Freddy Krueger jalando la máscara hacia el infierno, hacia el inframundo. Es la de Jason Goes to Hell, ¿no? ¿Perdón? Es la película de Jason Goes to Hell, la de Jason va al infierno. Exactamente, que déjame decirte que de una manera, bueno, es que no sé si decirlo extraña, impresionante, pero todo se va entrelazando, exactamente. Sí. Porque esta película de la que estamos platicando de Jason va al infierno, empata con la cuestión del remake, bueno, no, el enfrentamiento, que fue un enfrentamiento mediático, o sea, fue tan mediático, tan importante, tan interesante y tan chido, tengo que decirlo, sí, que incluso cuando se anuncia la película, se anuncia como si fuera una pelea de box internacional, casi en Rocky Balboa versus Iván Drago. Ajá. Y se hace tal cual como en Las Vegas. De este lado, Jason Voorhees midiendo 2 metros 10, pesando 110 kilos, y de este lado Freddy Krueger midiendo 1,70, etcétera. Y fue muy mediático, y de hecho se hizo la bronca, ¿no? Después de que hacen el pesaje y de que hacen la presentación, ahí el personaje de Freddy Krueger trata de hacer la bronca con Jason. Fue mediático, fue realmente maravilloso esta cuestión. Yo creo que es lo que muchos de nosotros esperamos. ¿Quién era mejor qué? ¿Y quién era más sanguinario o más violento o más fuerte qué? Sí, aparte, pues son dos figuras, amigo, que representan, como decías tú muy bien, el género. Por un lado, todo lo que representaba Jason, esta cuestión de un asesino en serie en un campamento, en un bosque, cerca de un lago. Y por el otro lado, el asesino en serie que se presenta en las pesadillas de los adolescentes, con una garra que es lo más significativo, un hombre quemado. Entonces, estos dos íconos representan muchísimo en el género del terror. Y tú hablamos ahorita, por ejemplo, de algún par de crossovers. Hay que recordar que también, por ejemplo, por ahí en los 90s hubo uno muy bueno. Yo ahí la verdad ando un poquito no tan adentrado en el tema, pero Alien versus Depredador. ¿Te acuerdas que también hubo ese crossover? Que por un lado estaba Alien y por otro estaba Depredador. Y después lanzan la película e incluso después lanzan un videojuego de esta misma película. Entonces, crossovers de este estilo pues son como
lo que los fans esperaban o esperan siempre ver de sus asesinos en serie favoritos, ¿no? Y esperaríamos seguramente encontrar o ver creo que estamos en muy buen momento de ver otro crossover parecido al de Freddy vs. Jason, que según yo había visto, estaba planeado, y no quisiera yo adelantarme, pero como así, datito de entrada, esto lo habían planeado originalmente en 2 partes. Bueno, o sea, aquí iban a ser 2 partes, pero por cuestiones de, como siempre, las cuestiones de los derechos de autor y todo lo que significa, pues sí, la marca como tal, impiden que se haga una segunda parte de Freddy vs. Jason, porque por ahí pues quedan algunos cabos sueltos. Sin embargo, sí, comparto completamente contigo, representa una época. Creo que esa película, amigo, viene a cerrar pues esta época de esos asesinos en serie, ¿no? O sea, como que es el cerrojazo de la historia que todo mundo conoce. Ya de ahí vienen una nueva versión de Jason, una nueva versión de Freddy Krueger que no pegó, y vienen tantas cosas, pero yo creo que con Freddy vs. Jason cierras toda una etapa en los universos de cada uno de los personajes, ¿no? Sí, de hecho la bronca fue antes de que nosotros la viéramos en cine, en DVD, Blu-ray, etcétera. La bronca fue entre los estudios. ¿Sí? Recordando y tomando en cuenta que, por ejemplo, la primera película que se hizo de Viernes 13 fue dirigida y fue producida por una persona que fue al que le nació la idea de crear este personaje de Freddy Krueger. Después fue comprada por Paramount. Paramount hace una serie de películas y después New Line Cinema, que New Line Cinema ya tenía los derechos de otros personajes. El claro ejemplo es Pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger. Sí. Y de ahí se viene una batalla legal bastante acérrima, bastante fuerte. Incluso el remake que se hace en el 2009 de Viernes 13 viene de la tutela de New Line Cinema. Sí. Todo este rollo que estamos platicando de es mío, yo lo pensé, yo lo escribí, yo lo dirigí, hasta apenas, y corrígeme por favor si me equivoco, hasta apenas tendrá como 1 año y medio, 2 años, que el guionista original de la primera película de Viernes 13 recupera los derechos, no solamente de la franquicia, es decir, no solamente de Viernes 13, sino del personaje de Jason, que bueno, ha vendido millones y millones, no solamente en películas, estamos hablando de figuras de acción, estamos hablando de videojuegos, porque incluso el personaje de Jason fue incluido en una versión ay, perdón, se me fue ¿de PlayStation o Xbox? Salió a la par. Ajá. Sí, todos conocemos el videojuego por ahí del 2015, 2016, ¿no? Sí, lo incluyó, también incluyeron personajes como Alien, como Depredador, también como Freddy Krueger, sí, etcétera. Ay, no me acuerdo ahorita el nombre del videojuego. Bueno, ya recuperó los derechos y ahora uno dice, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Pues está hablando de un remake. Hemos platicado aquí en diferentes intervenciones que este año iba a aparecer una serie de Viernes 13, Crystal Lake. Sí. Pero pues todos sabemos, ¿no? Que hay una huelga de escritores, hay una huelga de guionistas, todo se ha aplazado muchísimo. Pero bueno, vamos a la parte que nos atañe, platicar de este crossover. Cuando ponen sobre la mesa platicar de Jason versus Freddy Krueger, entonces tienen que encontrar una forma de entrelazar, porque es un planeta de este tamaño y de este otro. Jason ataca en Crystal Lake. Jason es un personaje creado de una forma en la que él mata a jovencitas, adolescentes, campistas, etc. Freddy Krueger ataca a las personas en sus sueños. ¿Cómo podemos enlazarlo? O sea, ¿cómo podemos hacer una película? Y de ahí vienen muchas versiones. Por ejemplo, se habló de que Freddy Krueger en algún momento de su vida pudo haber trabajado en Crystal Lake. Se habló incluso, o sea, no descabelladas, pero hubo muchas ideas, de que el padre de Jason, que por cierto nunca se habla en ninguna de las películas que tú veas de Viernes 13, nunca se habla del padre de Jason, sí. Se habla de su madre, sí, pero no se habla del padre. De Pamela Voorhees. Ajá, exactamente. Entonces, por ahí se decía que posiblemente Freddy Krueger podría ser el padre de Jason.
Esto obviamente lo sacaron de la borda. Otra de las variantes o teorías era de que Freddy hubiese trabajado en el Campo Cristal en el mismo tiempo en que Pamela Burgess trabajaba en la cocina, y que Jason pues, era un chamaco que andaba por ahí en el lugar, ¿no? Y que Freddy, pues ya sabemos, ¿no? Esta cuestión de que él usaba su don de mando para pasarse de lanza con los niños que iban a este campamento. Esa fue otra de las cuestiones, pero pues a pesar de que estamos hablando del cine de terror y a pesar de que estamos hablando del cine de slasher, de mucha violencia, de cuestiones que no se pueden hablar tan directamente, el estudio dijo, no, a ver, este tema de que Freddy trabajó en el campamento y de que se pasó de lanza con los niños, no lo vamos a tocar, no lo vamos a hablar, dame otra idea. Así se fue entretejiendo. Incluso una de las variantes o historias que se habló es de que se metiera otro personaje también slasher de los años 80, de los años 90, y me refiero a Pinhead, este personaje que hemos platicado también en Now Music, sí. De las películas de terror. Se desechó. La verdad es que el crossover hubiera estado muy bueno, pero híjole, yo como fan de películas de Viernes 13 no hubiese apostado a eso. La verdad es que... Dime, por favor. Yo creo que sí, porque es que justamente si la gente está escuchando ahorita y como que no ubican de qué estamos hablando, Azimizal está hablando de las ideas que se empezaron a implementar para conectar estos dos mundos, tanto el mundo onírico de Freddy Krueger como el de la vida real de Jason Voorhees. O sea, cómo sacas un personaje de los sueños y lo llevas a la vida real para enfrentarse, ¿no? Y estas ideas que está comentando Misael de, pues, en cierta parte Freddy es el papá de Jason, porque incluso en alguna llegaron a tocar información de que supuestamente Freddy había tenido sus que veres con la mamá de Jason y era el papá de Jason. O sea, tantas historias que estaban sacando y estaban buscando y buscando, hasta que yo creo que la que nos muestran en la cinta, pues no está tan descabellada, ¿no? O sea, creo que suena bastante convincente. Yo siento que pudieron haber elaborado algo muchísimo mejor, pero es aceptable la manera en la que Jason llega a la calle Elm o Elm Street, ¿no? Sí, porque de hecho a mí cuando yo vi la película por primera vez, que lamentablemente no pude verla en cines, sí, llegó a mis manos en CD. Sí. Cuando comienza esta parte de cómo Freddy puede traer a Jason a la realidad, o sea, a nuestro plano, se me hace bastante interesante, porque este contexto ya se había platicado en películas anteriores de Pesadilla en la calle del infierno, sí, de que Jason se daba cuenta de que los niños ya no le temían, de que los niños ya no creían en él, etcétera. Lo transportan 15, 16, 20 años después y dicen, bueno, no tengo poder aquí, necesito traer a un personaje, necesito traer a alguien que tenga poder en este plano, o sea, el plano real, no el plano de los sueños, y es como él atrae a Jason, que en la película, y no es spoiler porque yo creo que ya pasaron 20 años, no creo que no haya alguien que no haya visto la película. No, sea demasiado. Jason en ese momento está en una especie como de hibernación, como trance, ¿no? De sueño, ajá. Sí. Y Freddy se hace de eso. O sea, le dice, mira, ¿sabes qué? Hay personas que se están portando mal, hay personas que esto, que el otro, tienes que ir a la calle Hell y a castigarlos. De esta forma yo voy a recuperar mis fuerzas para que yo pueda volver a ser el poderoso. Básicamente le utiliza como una especie de títere a Jason, pero de repente se da cuenta que Jason está agarrando más forma, más poder, más presencia, y es cuando viene esta bronca de egos y de poderes entre Freddy Krueger y Jason Voorhees. Entonces, a ver, yo te saqué del olvido y resulta que me estás comiendo el mandado. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Sí. Y es una parte bastante crucial y bastante interesante de la película. Hablar del... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en muchas cuestiones. Partiendo de un punto, la vestimenta que utiliza Jason en la película
para nada tiene que ver con lo que habíamos visto en 12 películas anteriores, contando el remake del 2009. Sí. Otra cuestión, yo no sé por qué no hicieron un casting más grande y no encontraron a un actor que diera la altura, tomando en cuenta, como lo hemos dicho, que Jason mide 2 metros 10 y que el actor que la hace de Robert Englund mide 1,75. Le pusieron unas plataformas de este tamaño, tipo Frankenstein, para que se viera más grande al actor. A mi gusto no me gustó. Bueno, ahora, y ahorita voy a tomar un punto de dato curioso bastante interesante que yo sé que tú como buen versado y como buen fan de la lucha libre te va a gustar, y mucha gente no lo sabía. Todos conocemos el personaje, bueno, más bien, no personaje, perdón, el luchador de Rey Mysterio Jr. Sí, claro. Todos lo hemos visto como triunfando en la WWE, triunfando también aquí en México, etcétera. Pocos saben que él fue llamado y que fue también, se me fue la palabra. Considerado para hacer ciertas tomas de acción. Si tú ves a Rey Mysterio, y ahorita que comento que la estatura de Robert Englund es de 1,75, cualquiera pensaría que a Rey Mysterio fue considerado para ser el doble de acción de Freddy Krueger. Pues no. Él fue considerado para ser en primera instancia de Jason, pero las plataformas, el tamaño, el físico, hay que decirlo directamente, sí, el claro. físico, sí. Porque Jason es un ropero con 2 patas y brazos, y Freddy Krueger es más delgadito, etcétera. Pues a final de cuentas, Rey Mysterio se queda como doble de acción para las escenas, que la verdad es que ya cuando vemos los últimos minutos de la película, los últimos minutos del enfrentamiento, se rifa el físico, no solamente el doble de acción, sino que el mismo actor, y estamos hablando de que Robert no es una persona de 30 años, estamos hablando de que es una persona de consideración por la edad. Y aquí entra otra cuestión. Mira, esto lo vimos hace unos meses con la película de King Kong versus Godzilla. Tenías de este lado el team Godzilla y el team King Kong. King Kong. Lo mismo sucede en esta cuestión. ¿Quién tiene más fanáticos? O sea, ¿quién quieres que gane la pelea? ¿Freddy o Jason? Y se hace un parteaguas entre los guionistas, entre el estudio, obviamente también entre los actores, ¿no? Porque querían ganar relevancia. Sabemos que en esta primera entrega, gana Jason, y lo vemos en las últimas escenas, como Jason emerge del lago cristal con la cabeza de Freddy Krueger y el machete en la otra mano, pero tenemos un guiño. Guiño de la cabeza de Freddy Krueger. Hay una segunda parte de esta pelea, pero lamentablemente no te sé decir si fueron cuestiones de egos, de derechos de autor, etcétera. Pero sí hay una segunda parte en donde no son 2 personajes que se enfrentan, sino que son 3. Y esto es en un cómic, no es en una película, no es en un anime. Estamos hablando que es Jason Voorhees versus Freddy Krueger versus Ash. ¿Quién es Ash? Bueno, Ash es el personaje que en mitad de los 80 saldría esta película del Despertar del Diablo, o Evil Dead, como lo conocemos muchos de nosotros. Híjole, yo no estoy a gusto con eso. Yo vi el cómic, yo leí el cómic y dije, y en el nombre de Dios, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué carajos hicieron? Bueno, menos mal que lo hicieron en el cómic y no lo hicieron en la pantalla grande, que hubiera sido una aberración total. Como bien dices tú, uno como seguidor de los cómics y fanático, pues a lo mejor sí quedas desencantado, ¿no? Pero haberlo visto en la pantalla grande, eso hubiera sido catastrófico para para todas las franquicias. Sí, porque tomando en cuenta que se trató de revivir la franquicia de Evil Dead, del Despertar del Diablo, con una serie. No sé si tú la hayas visto, esta serie. No, la serie no la vi.
Esta serie es, tal vez estamos hablando de 30 años después de que ocurren los hechos de la primera película de Evil Dead. Uh-huh. Está buenísima, yo te la recomiendo. Y de hecho ahí hablan unas cuestiones que tienen mucho que ver con el personaje de Jason, y creo que lo he platicado contigo en otras emisiones. Jason sí fue ser humano, es decir, un niño que medio se ahogó en el lago Cristal. Sí. En algunas otras películas le dan muerte, después revive, pero el Jason que revive a partir de la película, y valga la redundancia, de Viernes 13 parte 6, Jason vive. Ese Jason ya no es el original. Hay una teoría de que ese Jason que revive es un Deadite, que es una palabra o es un personaje que se menciona muchas veces en la película de Evil Dead, en la segunda película, y también en la serie de Evil Dead. ¿Qué es un Deadite? Bueno, básicamente es un demonio que toma un cuerpo y por ende es inmortal, o sea que no lo puedes parar, que no lo puedes matar, etcétera. De hecho, por ahí en YouTube hay muchas cuestiones que hablan de esto, ¿no? Pero ya nos estamos metiendo en otro rollo. Híjole, 20 años después, yo sigo siendo del team Jason. Creo que Jason es una máquina de matar imparable, con la cual no puedes negociar, no puedes hablar, no. O sea, si Jason ya te vio, estás muerto. Sí, se dan unos buenos trancazos. O sea, ese enfrentamiento al final, la verdad es que yo creo que cierra bien la película. Esta manera en la que se trae a Jason al mundo de Freddy, y luego, porque aparte no solamente, Asmisael, es traer porque vienen dos. Freddy viene a los sueños de Jason, y Jason va a la calle Elm y luego terminan en el lago Cristal. O sea, eso está padre, pero la misión que tuvieron en la película también de llevar historias a la par, ¿no? De que como que se enfocan más la historia de los personajes a la vida de Freddy. O sea, más bien como que la historia va más apegada como a la vida de Freddy que a la de Jason. O sea, en Jason no vemos víctimas de típicas de Jason, sino vemos víctimas de Freddy, ¿no? Gente que está viviendo en la calle Elm, ¿no? En la casa, en la famosa casa de Freddy Krueger, y de ahí se desenvuelve toda la historia. A lo mejor los personajes sí son un poco intrascendentales, pero al final del día, pues tienen que acompañar la historia de estos dos villanos que terminan siendo los protagonistas, que también es algo bastante interesante, ¿no? Tener a dos villanos como protagonistas, y como decías tú ahorita, decidir qué team eres, ¿no? Si eres team Jason o eres team Freddy. Yo la verdad es que, mira, estoy entre los dos porque creo que cada uno tiene lo suyo. O sea, desde ver ya un Freddy Krueger ya hecho y derecho, o sea, un Freddy ya descarnado, bien como tiene que ser, más que con facciones más demoníacas, ¿no? Ya un Freddy que es que le vale, ¿no? Que ya no es tan de humor negro, sino ya es un Freddy como hasta diabólico, frente a un Jason que ahí sí comparto contigo. Lo que no me gustó fue que se trajeran a una versión de Jason que nunca vimos en las películas. A mí me hubiera gustado ver una versión diferente, o qué fue lo que pasó después del Jason Goes to Hell. O sea, cómo se vería ese Jason. Para mí es el mejor, el Goes to Hell. Esa representación se ve también muy demoníaca. A mí me hubiera gustado ver algo similar para tener cosas grotescas. O sea, ver cosas grotescas como ya la decadencia de estos asesinos en serie que ya crecieron. O sea, Freddy viene desde los 80, Jason viene desde los 80, pasa a los 90, pasa a los 2000. O sea, estamos hablando de casi 20, 25 años después. Y los vemos como en sus mejores momentos. Y también es como un poquito, pues, irreal, si lo podemos llamar de alguna manera. Pero en definitiva, esta película, que para algunos causó muchísimo morbo, para otros fue como ¿no? Para los fans que lo pedían, pues ahí lo tienen. Y repito e insisto, no estaría mal ver ahora una nueva versión de otros asesinos enfrentándose mutuamente. Te pregunto a ti, ¿qué asesinos te gustaría presentar en un nuevo crossover de película? ¿A quiénes te gustaría enfrentar?
Híjole, está difícil la pregunta porque incluso hace unos años antes surgió la idea de los estudios de enfrentar, por ejemplo, y que la verdad es que la idea es tan, pero tan absurda, de enfrentar a Chucky, el muñeco diabólico, contra el muñeco de Saw, ese personaje que está en un triciclo. Sí. Y digo que es tan absurdo porque este muñequito que vemos que dice ¿quieres jugar juego? Es un ser inanimado, o sea, es una marioneta que se controla con una maquinita, ¿no? Sí. Se ha hablado de muchos crossover en esta cuestión, incluso hay un cómic que lo platiqué hace un par de semanas atrás con La Diosa Más Odiosa, donde se da este crossover entre Jason Voorhees y Letterface. Ok. Pero no se agarran a trancazos, se hacen cuates, entonces dices, güey, pues ¿dónde está el crossover, no? O es que queremos ver sangre, ¿no? Queremos ver acá el trancazo. Respondiendo a tu pregunta, a mí me gustaría mucho ver un crossover entre Ghostface de Scream y el asesino de Sé lo que hicieron el verano pasado. Ah, mira, esa es una buena Creo que propuesta. estaría bastante interesante ese rollo, ¿no? Sí, fíjate que me llama la atención. Oye, yo no me acuerdo cómo se llama el asesino de Sé lo que hicieron el verano pasado. Creo que no tiene nombre. Es como pescador. No, la primera película. Es el pescador, es el pescador, amigo. El pescador se llama Benjamin Ben Willis. Es el nombre del asesino de. Que es a la persona a la que atropellan, supuestamente, ¿no? Exacto. Yo creo que ese crossover estaría bastante interesante porque estamos hablando de que ya en este tiempo, después de tantas películas que se han hecho de Scream, Ghostface ya pasó a ser un simplemente asesino en serie o asesino serial, a ser una especie de leyenda urbana. Lo mismo que se maneja en la película de Sé lo que hicieron el verano pasado, de este asesino que es una leyenda urbana, tal cual. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Yo le podría agregar algo, a lo mejor no sé si para destruir tu historia o para todavía echarle más gasolina. Ghostface versus Benjamin, ¿no? El de Sé lo que hicieron el verano pasado, versus el asesino de leyenda urbana. Bueno. El asesino del hacha, ¿no? Fíjate que estaría más interesante. Ghostface versus leyenda urbana. Ah, mira, sí, ¿no? Yo creo que estaría un poco más interesante dejando de fuera al de ser, porque al final de cuentas, tanto en la primera película como en la segunda, es un asesino diferente, como se ha venido manejando en las películas de Scream. Sí, claro. Y aparte, yo creo que ambas películas representan una época del slasher bastante interesantes, ¿no? Una manera de replantear el terror mediante el grupo de amigos que son perseguidos por un asesino en serie que venía de los 80 con Freddy y con Jason, pero aquí cobra más fuerza y aparte el género lo hace más exquisito con estos nuevos personajes. Digamos que son como los nuevos contemporáneos del terror. O sea, tenemos al abuelito Jason, al abuelito Freddy, al abuelito Michael, al abuelito Chucky, pero después ya vienen digamos que los millennials, ¿no? Los killers millennials, ¿no? Ghostface, Sé lo que hicieron el verano pasado, el asesino de leyenda urbana, y podemos seguir hablando. Pero entonces te quedas tú con Ghostface versus el asesino del hacha de leyenda urbana, que sería un crossover para ti, ¿no? Sería un crossover bastante interesante, y si lo ponemos como una especie de pirámide de Mortal Kombat, yo pondría arriba, como el jefe final de quién ganaría entre los dos, yo pondría a Candyman, que también es un personaje que lamentablemente está olvidado y que también es un asesino bastante interesante que tuvo su remake hace un par de años. Sí. La película no fue tan buena como esperábamos. Yo siento que también es un personaje que puede dar más. Candyman puede ser muy maniático, muy mortífero, pero no se le ha tomado tanto en cuenta, no sé por qué. Es un personaje que te puede dar mucho. Sí, y aparte así como están ahorita retomando bastantes series, pues digo, no sería descabellado ver por ahí algo. Yo ya rápidamente para terminar, amigo, estaba yo por ahí leyendo
que iban a retomar la franquicia de hacer lo que hicieron el verano pasado a raíz del éxito de Scream. Entonces se manejó, no tengo información ahorita a la mano, pero se dijo que quieren traer de nueva cuenta la franquicia de Sé lo que hicieron el verano pasado a raíz del éxito que ha tenido Halloween, a raíz del éxito que ha tenido Chucky con lo de la serie. Entonces quieren revivir estas franquicias y no dudaría que a lo mejor en algún momento Candyman también pudiera entrar, ¿no? Pues está El Exorcista, amigo, van a traer El Exorcista otra vez de nueva cuenta. Y en trilogía, no nada más una película, en trilogía, o sea, van con todo. Entonces, no, mira, está Leatherface, también lo tuvimos hace poco en Netflix, ¿no? Entonces, estos míticos asesinos están regresando y lo están haciendo a través de precuelas o no sé cómo llamarlo, remakes. Es que por ahí el tema de Scream, de unir una vieja generación con una nueva generación y continuar con la historia, es la fórmula que está siguiendo Hollywood, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Amigo, te agradezco muchísimo por recordar juntos 20 años de Freddy vs. Jason. Yo no sé por qué la película no se llamó Jason vs. Freddy. No sé si a lo mejor marqueteramente vendía más Freddy vs. Jason que Jason vs. Freddy, ¿no? No te sé decir, pero es que vamos a terminar a trancazos tú y yo, porque tú eres del team Freddy Krueger y yo soy del team Jason. No te puedo decir que es más importante o que pesa más Jason vamos a dejarlo que fue una cuestión de marketing simplemente esto. Bueno, ¿por qué poner un nombre antes del otro? Sí. Bueno, pues que nos diga la gente a ver qué opina. Y pues bueno, amigo, ¿cuáles son tus redes? Que te sigan, que te escuchen, porque ya vi que te está molestando ahí el niño y te está yendo a dar besos. Pues es mi cachorrita, mi queridísima Panchita, que está. Mira. Ya, dame de comer, güey, deja de hablar. ¿Cómo te encuentran, amigo, en tu programa? ¿Ahora sí va a haber el próximo lunes o qué onda? Esperemos que sí. Voy a hacer todo lo posible por estar con ustedes totalmente en vivo ahí en la página www.circovoladorradio, es decir, R, ¿sí?, de volador y radio.org. La transmisión totalmente en vivo la pueden seguir desde la fanpage Veritas de Universus. Me pueden encontrar en la nueva red, bueno, que cambió el nombre. Estoy confundido. ¿Twitter sigue siendo Twitter o ya no debemos decir Twitter y debemos decir ahora X nada más? Nada más X, efectivamente, ahora se llama X. Y ya en no tuiteas. Ya pueden encontrar. Sí, perdón. Ya no tuiteas, ya publicas y ya republicas. Ya no retuiteas ni tuiteas, ahora es tuitear y publicar. Ok. Bueno, en esa red social me pueden encontrar. No es tuitear, no es tuitear ni retuitear, es publicar y republicar. Ya, perdón, quería decirlo, ya, perdón. Caray, o sea que ya somos republicanos y los demócratas. Exactamente, así se llama. ¿Qué onda? Bueno, ahí me pueden encontrar como @asmisael, en Instagram me pueden encontrar como Lord-Asmisael y en TikTok me pueden encontrar también como Lord Asmisael. Como siempre, mi queridísimo Alejandro Pajas Locas Polanco, te agradezco el tiempo que me das aquí, a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, a la gente que va a descargar el podcast. Les agradezco muchísimo, te mando un abrazo del tema del mundo. De igual manera, le mando un abrazo a nuestra queridísima diosa, más odiosa, que esperemos su pronta recuperación, que todo salga bien y que la podamos tener dentro de una semanita aquí con nosotros. Sí, claro. Sí, Dafne, encuérate. Ay, no seas así, Joselo. Pues así dijeron. Todavía no son las 10, cabrón. Bueno, oye, amigo, me voy a ir con una canción. Me despido de ti, pero me voy a ir con una canción de El Niño, How Can I Life, que es parte del soundtrack de Freddy vs. Jason. ¿Te late? Me late muchísimo. Hola, amigo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Cuídate, cambio y fuera. Nos vemos. Bye bye.